Primero, bueno, agradecer a los compañeros y las compañeras por la invitación. La verdad que me alegra mucho la invitación, principalmente porque, primero que en este contexto, y después de días donde estamos cada uno con mil cosas y laburando y demás, que nos tomemos el tiempo de charlar y pensar y discutir acerca de los derechos sociales, de las políticas sociales en el marco de la pandemia, me parece clave. Y además porque la invitación viene de un espacio compañero, como es el Frente de Abogados, Abogadas y Abogadas Populares, que es un espacio que en mi época de estudiante de Derecho en la UBA se hubiera agradecido mucho porque era realmente necesario un espacio que pueda nuclear a docentes, a graduados, a estudiantes de Derecho, que podamos disputar el sentido en torno al derecho, que podamos hablar de cosas que muchas veces en las aulas no se habla, y además porque el nacimiento de este ciclo de charlas es sumamente interesante y disputa también esa construcción que hace la Facultad de Derecho en torno a qué entendemos por abogados y abogadas, en este caso populares, y me parece sumamente interesante. En mi caso, cuando hablaba con Anita del título, pensaba que más que garantía, me cuesta hablar de garantía en este contexto y me resulta más cercano hablar de vulneraciones de derechos sociales en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. En mi caso, yo soy, como bien decían, delegada general, secretaria adjunta de un sindicato que representa a trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Y por qué viene a aparecer acá la voz de los trabajadores y las trabajadoras, que también es muy agradecido en estos ámbitos? Porque en este contexto la verdad que lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo se garantizan los derechos sociales en el marco de pandemia? ¿No? En un marco donde hay muchas cuestiones que empiezan a ponerse en juego, y donde el Estado, que siempre tiene y debe tener un rol central en garantizar derechos sociales, bueno, ¿cómo? Creo que Diego lo preguntaba de alguna manera, bueno, ¿qué pasa con el Estado en este contexto? Y la realidad es que en nuestro rol, ¿no?, de sindicato, parece por un lado la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también como estos trabajadores y trabajadoras somos parte de las políticas públicas que tiene que implementar el Estado para garantizar esos derechos sociales, bueno, nuestro rol o nuestra tarea es doble, y de alguna manera en este contexto muy compleja. Porque la realidad es que a veces pensamos que el Estado está como cerrado, ¿no?, que los trabajadores y trabajadoras estamos en nuestras casas, y sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires son muchos los servicios que fueron declarados esenciales y que hoy están llevando adelante tareas que son sumamente importantes, pero que así como pasaba antes, hoy también están sumamente invisibilizadas. La realidad es que para nosotros y nosotras, y siendo como una línea de continuidad ante lo que sucedía antes con las políticas sociales y políticas públicas en la ciudad y lo que sucede ahora, de alguna manera la emergencia que vemos en la Ciudad de Buenos Aires para nosotros es un emergente de una realidad muy compleja, que es la desigualdad estructural que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. El acceso a los derechos sociales está sumamente vinculado y condicionado a nuestro acceso al mercado de trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, a un montón de derechos que justamente el Estado tiene que tener un rol esencial. Y mi idea hoy es un poco contar cuál es el estado de situación de esas políticas públicas y de qué manera llevamos adelante la exigibilidad de estos derechos, que es un poco la propuesta que nos hacía Ana. La realidad es que hoy la falta de atención a los derechos sociales no es que haya cambiado ahora, sino que la pandemia viene a poner luz o echar luz sobre todas esas falencias que había en la Ciudad de Buenos Aires. En mi caso, yo también soy trabajadora de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es un organismo de derechos humanos y de control del gobierno de la ciudad, y de alguna manera nuestro accionar, nuestra intervención, justamente es cuando el Estado omite, cuando el Estado falla, y lo que vemos muchas veces en cada una de esas vulneraciones de derechos, que también se reproducen en la pandemia, es un Estado que no llega, una política pública que no llega. La Ciudad de Buenos Aires, ustedes me dirán, bueno, la Constitución claramente es de avanzada, el presupuesto con el que cuenta el gobierno de la ciudad para hacer efectivos esos derechos sociales y esas políticas públicas es sin duda muy alto, ¿no? El presupuesto de la ciudad y el PBI per cápita es equiparable al de algunas capitales europeas, y sin embargo hay muchas cuestiones que se incumplen. Yo me tomé el trabajo, cuando hablábamos de derechos sociales, de releer el pacto que había estudiado en la facultad, ¿no?, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y hacía ese ejercicio, como hacíamos en la facultad, de ver, bueno, cómo ir chequeando qué cosas se cumplían, qué cosas no, y la realidad es que hoy en la Ciudad de Buenos Aires son muchas las cuestiones que se están justamente incumpliendo. Por un lado, lo que tiene que ver con el derecho a la salud
Como decía antes, la pandemia lo que viene es a echar luz en situaciones que ya sucedían. Los sectores vulnerables de la ciudad que no están siendo atendidos, ahora tampoco lo están siendo por el estado de la ciudad. Hay una cuestión que la realidad es que como delegada sindical pocas veces le prestamos tanta atención, como es algo que aparece fuertemente en este pacto de derechos económicos, sociales y culturales, como es justamente todo lo que tiene que ver con medio ambiente y seguridad laboral, medio ambiente del trabajo y la seguridad laboral, era algo que siempre es importante, pero que en el contexto de pandemia se vuelve doblemente importante. Porque nuestros lugares de trabajo son a su vez los lugares donde muchas de las personas que son parte de población vulnerable, como antes hablaba Diego, llevan adelante su cuarentena. Los hogares de niños, niñas y adolescentes, los paradores de personas en situación de calle, los hogares de la tercera edad, los refugios de mujeres en situación de violencia de género, todos esos lugares siguen funcionando durante la pandemia y funcionan a través justamente de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y lo que nos está sucediendo de alguna manera es que ese medio ambiente laboral está en una situación sumamente crítica. Nosotros tuvimos que llevar adelante distintas denuncias en el ámbito judicial, y en este caso también tuvimos que llegar a la OIT ante los incumplimientos del gobierno de la ciudad. Incumplimientos, por ejemplo, como iba a contarles, respecto de lo que es el ámbito de la salud, un estado, digamos, de abandono de la política sanitaria. Nosotros hoy tenemos, hace ya un año veníamos denunciando la falta de elementos de protección para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y la falta de personal y el achicamiento de todo lo que es el sector de salud de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que la emergencia en la salud es algo que por el COVID aparece en todos los ámbitos, pero en particular es el estado de abandono que tenía la política sanitaria vuelve a dejar de manifiesto la falta de elementos que teníamos para hacer frente a esta situación. Por un lado, los trabajadores y trabajadoras de la salud no cuentan con elementos de protección ni en cantidad ni en calidad. El gobierno de la ciudad, lejos de cumplir con esto, la realidad es que hoy, así como nosotros entramos a nuestras casas y tenemos que hacer todo ese procedimiento de usar dejar la ropa que estábamos usando, limpiar nuestras pertenencias y demás, bueno, hoy hay trabajadores y trabajadoras de la salud que tienen que volver a sus casas con los materiales, con la ropa de trabajo que el gobierno de la ciudad no le entrega y que no le limpia. Digo, la realidad es que esta situación nosotros la denunciamos ante la justicia, también hubo una apelación por parte del gobierno de la ciudad y un incumplimiento que se mantiene, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión, y cuando hablamos de política social, hay un ministerio que en la Ciudad de Buenos Aires fue declarado esencial, como es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es el que concentra la mayor cantidad de políticas vinculadas justamente a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. La niñez, la tercera edad, las personas en situación de calle, políticas de atención a violencia de género y demás. La realidad es que el deterioro que nosotros teníamos en la política social queda de manifiesto nuevamente con la pandemia. Sabemos que este virus no ataca a todos por igual, y justamente necesitamos un Estado que esté mucho más presente. En el caso de la niñez, los dispositivos de alojamiento con los que contamos en la Ciudad de Buenos Aires tienen varias problemáticas. Una que está presente en todo lo que es la política social de la Ciudad de Buenos Aires, es contrariamente a lo que declaran todos los pactos internacionales que hablan justamente de la universalidad de los derechos humanos. En este caso, las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social están sumamente focalizadas, están reducidas a políticas de transferencia de ingresos, y esas transferencias de ingresos, que es como por ahí el viejo modelo que hablaba antes Diego, también están muy limitadas. Una de las políticas centrales del Ministerio de Desarrollo Social es un programa que se equipara de alguna manera a lo que es la asignación universal por hijo, que es el beneficio de la ciudadanía porteña. Hay dos problemas. Uno es que este monto no se actualiza de la misma manera que la asignación universal por hijo. Y contrariamente a la política que se viene dando desde el gobierno nacional de poder ir aumentando las transferencias de ingreso a los sectores más vulnerables y que se vuelven a quedar más vulnerados en este contexto de pandemia, la ciudadanía porteña no solo que no aumentó, sino que en un primer momento estaba excluida del cobro de la IFE. ¿Sí? Recién en una segunda etapa esto se revirtió, pero lo que nos sucedió es que una gran población que ya quedó afuera en una primera etapa no tiene acceso a internet, es muy dificultoso poder hacer el trámite y no cuenta con herramientas concretas, porque la realidad es que el Ministerio de Desarrollo Social en este contexto también tiene otra complejidad. No sé si ustedes estaban al tanto
que el viejo edificio del Elefante Blanco hoy en día contiene el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Que también hay que mencionar el cambio de nombre, ¿no? Pasó de llamarse Desarrollo Social a hablar de un desarrollo humano. También habla de una concepción en torno a lo que entendemos por derechos sociales y al desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, este edificio, podríamos decir, la realidad es que es beneficioso que un ministerio como es el de Desarrollo Social, bueno, ahora de humano, esté dentro justamente de un barrio sumamente vulnerable, con problemáticas concretas. Ahora bien, ese edificio que si alguna vez alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ingresar, un edificio, la verdad, hecho a nuevo, con todas condiciones muy modernas, no atiende al público. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social que tiene que llegar a los barrios, que está ubicado ahí, justamente no es el lugar en donde los vecinos pueden acercarse a reclamar por las situaciones que atraviesan. La realidad es que otra problemática que tenemos y que desde el sindicato venimos planteando es que para nosotros hay una vinculación sumamente estrecha entre las políticas públicas con las que cuenta la ciudad y los derechos con los que cuentan los trabajadores que las llevan adelante. El Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja con poblaciones sumamente vulnerables y que tiene que garantizar esos derechos sociales, es uno de los ministerios que cuenta con sus trabajadores en situación de mayor precariedad. Esto genera distintas problemáticas. En el marco del gobierno de la ciudad, contrariamente a lo que plantea toda la normativa, tenemos una gran cantidad de trabajadores precarizados, en situación de fraude laboral, porque están alrededor de 6, 8, 10 años con un monotributo con el cual cobran salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, no cuentan con ART, y además esta situación también lo que genera, particularmente cuando se trabaja con poblaciones vulnerables, es la alta rotación que se genera por los bajos salarios, por los despidos también, en muchos casos que yo contaba antes de que empezáramos la charla, y esto genera, por ejemplo, que cuando nosotros trabajamos con poblaciones vulnerables, donde tenemos que poder pensar políticas integrales a largo plazo, la alta rotación que se genera de los trabajadores y trabajadoras por no reconocimiento de derechos, por no posibilidad de aumento de salario, por no estar incluidos en las paritarias, genera en muchos casos que esos trabajadores y trabajadoras emigren al Poder Judicial, donde hay mejores salarios, emigren el sistema privado, donde también hay mejores salarios. Y también otra cuestión central que tiene que ver con cómo garantizamos los derechos, es que yo hablaba de, por un lado, repito, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con políticas sumamente focalizadas, con políticas reducidas muchas veces a las transferencias de ingreso, y otro problema es la tercerización de la política pública, y la tercerización tiene que ver con que muchos de los programas con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social están en convenio con organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, los CIMI, los Centros de Atención Integral a la Mujer, que es una política central justamente para atender integralmente a las mujeres víctimas de violencia de género, en su mayoría están conveniados con organizaciones no gubernamentales.